escuela realmente qué es? Es un repositorio de información. Los estudiantes, yo tengo una frase en Instagram que lo digo, ni los docentes son robots, ni los estudiantes son repositorios ni zafadones de conocimiento donde nosotros vamos a rellenar en la cabeza de cosas, ¿no? Entonces, la escuela es un espacio de enriquecimiento, o la escuela es un mecanismo que se ha vuelto represivo en el que hacemos un proceso para convertirnos en otro producto social definido por el mercado, ¿no? Entonces es interesante. Y vamos a ver este video. Me imagino que algunos lo han visto. Los que lo han visto, pues muy bien. Y los que no le han visto, pues les servirá. Albert Einstein once said, bueno, si no se escucha, griten. everybody's a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people. Me dicen que no se escucha. Ah, se escucha bien. Perfecto, gracias. Se escucha. Ok. Into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern-day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed.
Let's be honest, teachers should earn just as much as doctors because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid. But a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too cruel to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too cruel to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams. And there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe, a world where fish are no longer forced to climb trees. I rest my case. Muy bien, espero que les haya gustado. Algunos dicen que lo preferían en español. Lo que pasa es que con la traducción de los subtítulos se aprecia mucho mejor el sentido de la argumentación de lo que se estaba planteando, ¿no? Como es importantísimo hacer una reflexión, porque uno de los elementos finales que decía en el argumento de este video era precisamente enfocarnos en participación colaborativa, en trabajo de equipo, más que en hacer a los estudiantes competir por una calificación. Todo el trabajo que se está haciendo y que hemos compartido hasta ahora, desde el MINER y desde el MESID, ha mantenido este hilo conductor, decíamos hace 2 encuentros, de pasar de los objetivos, ¿no?, a las competencias, donde los estudiantes sean el centro, no necesariamente el programa. Y todavía es un reto lograr este equilibrio entre cómo nosotros podemos ver que un estudiante realmente ha alcanzado las competencias sin dañarlo en el proceso, sin acomplejarlo en el proceso, sin lastimarlo en el proceso, con las situaciones y las precariedades que sabemos que tiene nuestra sociedad, porque no es lo mismo tampoco una escuela de ciudad con una escuela rural, un colegio de ciudad con un colegio rural, etc. ¿No? Entonces, para empezar, es importante entender que la gestión emocional es 2 veces más importante que las destrezas técnicas o el coeficiente intelectual para determinar el desempeño de la alta gerencia. Este estudio, hecho hace unos 6, 7 años, porque la directora de una empresa de talentos reveló que los directores de empresa eran contratados, y los directores de proyectos, los grandes gerentes a nivel internacional, fueron contratados por su nivel intelectual, pero despedidos por su coeficiente emocional, por su falta de gestión emocional, de trabajo en equipo y de habilidades blandas. Entonces, ¿por qué lo digo? Por ejemplo, nosotros tenemos este proceso. El primer proceso al que se enfrentan los niños, ¿no? El primer proceso con el que se encuentran, uno de los primeros procesos,
paralelos al desarrollo de las habilidades motrices gruesas y finas es el de la lectura. ¿Sí? Aquí dice Mafalda, vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en lo que te digan. La lectura es uno de los primeros procesos, porque es un puente, es un cohete hacia el universo que rodea el niño. Y para el niño poder conectarse con este universo, a nosotros conectarnos con este universo, necesitamos de las emociones. Cuando nosotros leemos nos emocionamos y vamos a descubrir por qué. Porque hay tantos centros del cerebro que se activan y que potencian el análisis y la imaginación cuando nosotros leemos. Y esta capacidad lectora es fundamental y está estrechamente vinculada a los aspectos emocionales porque nos permite a nosotros denominar estados de ánimo y situaciones en las que nosotros nos encontremos gracias al desarrollo del sistema fonológico, del sistema lector y del lenguaje, ¿no? Entonces, dice De Yen, un neuropsicólogo, un científico que se ha encargado de estudiar el lenguaje, los procesos fonológicos, los procesos fonéticos, etcétera. Dice, cuanto antes se automatice la lectura, más podrán los niños y niñas concentrar su atención. Recuerden que vimos atención, ¿eh? En comprender memoria, lo que lee y volverse así un lector autónomo, tanto para aprender como para su propia diversión. En la lectura se encuentra, hay placer, ¿sí? Porque yo voy conectándome con esto que voy encontrando y que me resulta o que debería resultarme novedoso. Entonces, aquí nosotros tenemos, quiero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 participaciones. Voy a dar los nombres a medida que van apareciendo en la pantalla. Betsaida 1, Versan 2, Mariela Villar 3, Tania Enríquez 4. Vamos a hacerlo con esas 4 personas. En cada una de estas palabras hay un animal. En toga, Betsaida, ¿cuál animal hay? Betsaida, en la palabra toga, ¿cuál animal hay? Muy bien. Entonces, Versan, en la palabra toga, ¿cuál animal hay? Muy bien, pues lo voy a hacer yo. En la palabra toga hay un animal que es gato. En la palabra notar hay otro animal que es ratón. En la palabra rubor hay otro animal que es burro. En la palabra gloria hay otro animal que es gorila. En la palabra aprecio hay otro animal que es perico. En tribuno, tiburón. En neurálgica, luciérnaga. ¿Por qué nosotros no somos capaces, ¿sí?, de descomponer, decodificar cada una de esas palabras que están ahí y recodificarlas en lo que se nos está pidiendo? Bueno, porque hay un proceso atencional que hay que hacer y número 2, hay un proceso cognitivo que necesita de la memoria de trabajo que habíamos visto y de la decomposición, de la decodificación de esa palabra para volverla a armar. O sea, leer no es un acto natural. Nosotros entendemos que nosotros obligatoriamente tenemos que aprender a leer. Sin embargo, la lengua escrita es un invento posterior a los símbolos y a la escritura, a la que se le dio significación por lo que se escribía. No, nuestro cerebro viene cableado para hablar, pero no viene genéticamente diseñado, ya cableado para leer. Viene con la posibilidad, en función de lo que de todo lo que nosotros hemos dicho, de cuál es la estructura de ese cerebro, cómo funciona ese cerebro, cómo están interconectadas sus estructuras, de su capacidad de memoria, de su capacidad atencional y obviamente de toda la estimulación
proceso que dice de Jen, que se llama reciclaje neuronal, ¿no? Yo decía, aprender a leer altera la arquitectura cerebral. Hay circuitos que se conectan con el objetivo fundamental de aprender a leer, ¿sí? Y por tanto, de realizar procesos cognitivos complejos. Entonces, este reciclaje neuronal que está vinculado a esta poda sináptica no es más, y lo hemos explicado, que el cerebro crea nuevas conexiones, fortalece esas conexiones, y las conexiones que antes no se utilizaban para estos procesos pierden fuerza, pierden capacidad de interacción, aunque el aprendizaje ya está consolidado en nuestra memoria. Estas son todas las áreas que se activan en nuestro cerebro cuando nosotros estamos aprendiendo a leer. Todas estas áreas están involucradas en los procesos y en el aprendizaje de la lectoescritura. ¿Sí? Y aquí están todas las redes Bien, permiso, déjenme conversar con el profesor a ver cómo podemos mejorar su señal, porque evidentemente está teniendo dificultades, hay inestabilidad. En 2, 3 minutos vamos a ver cómo podemos mejorar esto. Voy a trabajar con él un poco sobre la mejoría de la recepción. tenía la conexión un poquito inestable, pero ya regresamos. Pues bien, les comentaba que estas son todas las áreas del cerebro que se activan con la lectura. Y estas áreas es importante nosotros comprenderlo, porque cuando un niño empieza los procesos de lectoescritura, que es su primera entrada a los procesos de aprendizaje complejos, necesita conectar emocionalmente con este proceso. Nosotros veíamos en el otro encuentro la importancia de las características del entorno externo y del compromiso y la vocación docente, porque ningún individuo por voluntad propia, mientras no la tiene fortalecida, es capaz de autogenerar atención. Y veíamos todo lo del spam atencional. Y en memoria, yo decía, hay una conexión, recuérdenlo, y prometí que ahora en el tema de las emociones iba a responder 2 o 3 preguntas orientadas en ese orden, ¿no? Entonces, es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no hay una conexión emocional asertiva, positiva, pues definitivamente los procesos de atención y los procesos de memoria, los procesos perceptivos se van a ver afectados. ¿Ok? Entonces, la neuropsicología del lenguaje estudia esta correlación entre el lenguaje y las áreas cerebrales. Entonces, para responder de alguna manera o para continuar respondiendo de alguna manera a todo lo que me han preguntado sobre TDAH y con el tema de características, de identificación y demás. El cerebro del niño
aún está en desarrollo, no tiene la madurez del cerebro adulto. Por tanto, las correlaciones que nosotros podamos hacer, ¿ok? Son menos específicas que en la de un cerebro que ha alcanzado ya su madurez. Cada caso hay que verlo en particular. Nosotros no podemos estandarizar y estereotipar en una serie de rasgos específicos y característicos todas las situaciones de todos los niños. ¿Ok? Porque una cosa es una situación atencional, otra cosa es una situación emocional, otra cosa es una situación de estímulo, otra cosa es realmente un problema de atención, ¿no? Entonces, otra cosa es que estos procesos de lectoescritura, estos procesos cognitivos complejos, son distintos para estudiantes con dislexia, para estudiantes de TDAH y para casos en los que haya discalculia. ¿Por qué? Porque mientras nuestros niños y niñas están en el proceso inicial de aprendizaje, los errores de lectoescritura que cometen y los errores en motricidad fina y gruesa que cometen son muy parecidos a aquellos errores que cometen también estudiantes con algunas situaciones clínicas. Entonces, es mejor referir cualquier caso de dificultad que yo podría observar en el aula sin la intención de hacer un diagnóstico. Yo a mis estudiantes de psicología siempre les digo, cuando nosotros hacemos un diagnóstico, toda la vida de la familia cambia y toda la familia se organiza alrededor de eso que salió de la boca del especialista. Por tanto, nuestra preocupación no es diagnosticar desde el ámbito docente, sino poder observar, detectar algunas situaciones y referirlas ya sea al orientador o al psicólogo educativo. ¿Ok? Entonces, los niños durante su proceso de aprendizaje lo que hacen es solicitar ayuda para conectar emocionalmente. El sistema educativo pide ayuda. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, más que deficiencias clínicas que las hay, son situaciones atencionales que tienen que ver con la necesidad y el interés particular, con las características del sistema, con la manera en la que se imparte docencia, con la estructura del aula, que despierta o no interés del niño en los procesos de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, por un lado, los papás querían más horas de clase en la escuela. Por otro lado, tenemos también situaciones de que los niños quieren más horas de padres en casa. Llegó la pandemia y ha hecho que los padres, junto con los profesores, se den cuenta de los retos, dificultades, situaciones y mejoras que se le ha hecho al sistema educativo. Tienen los niños en casa, ¿ok? Pero resulta que si no entendía las clases a nivel presencial, donde había posibilidad de personalizar, de conectar, de incentivar y de motivar, mucho menos se están entendiendo ahora que son virtuales. ¿Sí? Entonces, otra cosa, nosotros tenemos que comprender también que la inteligencia y las emociones van de la mano, que están conectadas, que están interrelacionadas, ¿no? Porque nosotros históricamente, desde antes de Alfred Binet en Francia, endiosamos la razón y nosotros nos sentimos históricamente con el compromiso, el impulso, la necesidad de investigar cómo es que produce el cerebro la materia gris, cómo es que se producen los fenómenos intelectuales, etcétera, 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 etcétera. Y hemos dejado de lado todo el contenido emocional y todo el procesamiento emocional. O sea, nosotros nos hemos orientado de manera neurótica, podría yo decir, hacia los procesos ligados al cociente intelectual y a la inteligencia, pero hemos dejado de lado una dimensión importante, yo diría el 70%, ¿ok? De nuestra configuración como persona,
directamente ligada con nuestro procesamiento cognitivo, que es todo el sistema límbico y todo lo que son las conexiones emocionales, ¿no? Por eso le preguntan a Manolito, dice la profesora, el que no haya entendido que levante la mano, Manolito levanta la mano y dice, yo no entendí, ¿qué es lo que tú no entendí? Dice, de marzo nada, ¿no? Sí recibiremos niños, coincidencialmente, en marzo empezó el COVID, desde marzo nada. Todos los determinantes que nosotros vemos y cualquier indicador que nosotros vemos tiene raíces, o sea, la conducta de un estudiante en el aula, la conducta nuestra en sentido general, tiene otras realidades detrás que nosotros no vemos. ¿Sí? Nosotros solamente vemos la conducta y queremos encasillar la conducta. Detrás de esa conducta que manifiesta un estudiante hay relaciones, hay creencias y sistemas atribucionales que él va formando y que hereda de la familia, ¿no? De su sistema familiar. Hay pensamientos y hay emociones. La conducta es la punta del iceberg de esa realidad funcional, cognitiva, emocional, ¿ok? Que hay detrás y que es lo que genera, lo que hace posible, ¿ok? Que se dé la conducta y es lo que hace posible la comprensión de esa conducta que nosotros a veces queremos diagnosticar y encasillar sin conocer esos procesos que subyacen a la conducta que se está manifestando. Ya el doctor Castellano, aquí iré un poquito rapidito, ¿no? Uno de las teorías del desarrollo cerebral en el que Paul MacLean decía cómo nuestro cerebro, a medida que fue evolucionando, paralelamente a la evolución, ¿no? del Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens, ¿no? Fuimos desarrollando nuestra capacidad cerebral y por tanto nuestras estructuras cerebrales. ¿Okay? Desde el cerebro instintivo reptiliano hasta nuestro cerebro cognitivo ejecutivo humano, pasando por el cerebro emocional, por el sistema límbico. Entonces, nosotros sabemos ya cómo el reptiliano, ok, cerebelo, estructuras subcorticales, controlan funciones autonómicas, ¿no? Respiración, ciclo circadiano, ritmo cardíaco, etc. El sistema límbico, importantísimo, es el vinculado con la memoria y con las emociones. Lo vimos en la clase de memoria, ¿no? Y vimos cómo entre memoria y emociones nosotros somos capaces de generar y de dar sentido a las cosas que nosotros estamos viendo, ¿no? De poner un qué, un cómo, un por qué, de describirlo, de comunicarlo, porque nos hacen sentir, generan en nosotros un estado anímico. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos frente a otra situación similar a ese cuándo, a ese dónde, a ese cómo o a ese por qué, vienen de nuevo, recordamos de nuevo, surgen de nuevo esas emociones que estuvieron inicialmente presentes en este elemento episódico, en este evento que nosotros recordamos. Entonces, tenemos, como sabemos, toda la parte frontal, toda la parte de la neocorteza, que tiene que ver con la planificación, que tiene que ver con la organización, que tiene que ver con el análisis, que tiene que ver con la autorreflexión, que tiene que ver con la conciencia, ¿no? El estar presente yo aquí, ahora, en tiempo, persona y espacio, que son los superpoderes nuestros, que es el funcionamiento ejecutivo. Nuestro cerebro pensante, nuestra estructura frontal, creció y se desarrolló a partir de la región emocional. Nuestro frontal está estrechamente vinculado con nuestro sistema límbico. No le es posible al frontal organizar, planificar y ejecutar sin un correcto procesamiento emocional. Las informaciones que llegan al frontal, procesadas por todos los canales y estructuras que hemos visto en nuestro cerebro, que llegan al frontal emocionalmente mal procesadas, entonces son funcionalmente
mal organizada y por tanto la conducta es una conducta desorganizada, desadaptada o disfuncional. No, con esto no quiero decir patológico, ¿no? Sino que hay, al haber un ruido y al haber una distorsión de información en el procesamiento, pues así también nosotros nos comportamos. Entonces, la neocorteza registra y analiza la situación, ¿no? Y acude a los lóbulos frontales para comprender y organizar los estímulos para poder entonces ofrecer una respuesta analítica y proporcionada. Esta dinámica neuropsicológica, ¿ok? Donde la información es ponderada por distintas estructuras, es lo que nos permite a nosotros comprender funcionalmente, neuropsicológicamente, cerebralmente, cómo se manifiesta la conducta. Cuando nosotros estamos aprendiendo como parte de nuestra capacidad evolutiva, como parte de las posibilidades funcionales anatómicas que tiene nuestro cerebro, nosotros intercambiamos, hay un intercambio de información en nuestras redes gracias a la sinapsis neuronal. Entonces, hay unas redes llamadas redes hebbianas, redes de Hebb, porque este es el apellido del científico que las explicó, las descubrió, en el que el 10% de estas redes están determinadas por la genética y el 90% por la epigenética, por la cultura, por la experiencia de vida y por los aprendizajes. Perdón, doctor Blanco, Adelante. solo para que no pase desapercibido. El doctor Donald Hebb, quien fue el que postuló los circuitos de Hebb, era maestro de escuela y maestro de escuela primaria en Canadá. Esa era su profesión. Y se doctoró en pedagogía posteriormente, y fue cuando entonces comenzó estos estudios. Pero su oficio era maestro de escuela primaria en Canadá. Muchísimas gracias por ese tip, doctor. Excelente. Muchísimas gracias. Mira qué interesante. Lo vinculada que está la neurociencia y la neuroeducación, ¿ok? A la pedagogía. Y lo enriquecedor que es, porque esto quiere decir que aprendemos mutuamente, ¿no? De las experiencias y aprendemos mutuamente de los niños. Entonces, solamente una educación en neuroeducación, una pedagogía en neuroeducación, permite la generación de sentido y la reinterpretación de la realidad. En estas redes, donde hay presencia de neuroplasticidad y son las que permiten de manera biológica, estructurada el aprendizaje, ¿ok? En cada una de esas sinapsis, cada vez que se hace sinapsis, cada vez que hay intercambio de información entre las neuronas, ¿ok? Además de esta descarga, de esta interconexión eléctrica que hay, o bioeléctrica, ¿sí? Hay también un intercambio de neurotransmisores y de químicos. Estos neurotransmisores y estos compuestos químicos son los reguladores de nuestros estados emocionales y los que tienen compromiso funcional en determinar nuestro estado de ánimo. Y es gracias a estos, cuando se les ha puesto nombre, que nosotros podemos decir que la dopamina tiene una función específica y logra en nosotros un estado atencional determinado. Que la adrenalina, que la serotonina, que la oxitoxina, ¿ok? Están vinculados con estados atencionales y con estados emocionales concretos, específicos. ¿Qué yo quiero decir con esto? Cuando nosotros aprendemos generando emociones. Se generan en nosotros emociones y se consolidan automáticamente en la memoria. Esto es importante. Cuando aprendemos emocionalmente. Y dependiendo
de la intensidad de esta emoción se interpreta y se le da significado y se le da sentido y se consolida automáticamente en la memoria como importante y como significativo este acontecimiento. Porque ante la intensidad de lo que estoy vivenciando, esta red se interconecta de forma más estrecha y este intercambio de químicos y este intercambio eléctrico consolida también este estado emocional que está vinculado con ese episodio de aprendizaje. Y es por lo que no solamente se llama esta red la unidad cuerpo-mente integrada, sino que la red hebbiana y su componente emocional consolida de forma positiva o negativa el aprendizaje en su misma génesis biológica celular, y es lo que lo hace uno de los elementos determinantes para el éxito o el fracaso escolar, universitario y por tanto para la vida. ¿Ok? Cuando una neurona recibe un estímulo, cada célula, que es como una batería eléctrica, gracias a los componentes de iones de cloro, sodio y potasio en la membrana, hace que se abra y se cierre. Y en esta apertura y en este cerrar, ¿ok?, generado bioeléctricamente y bioquímicamente, se liberan estos neurotransmisores en el espacio intersináptico. Y estos neurotransmisores, como nosotros sabemos, como ya he explicado, inciden en la regulación de nuestros estados emocionales. De forma que la red hebbiana es la representación neurofisiológica por excelencia del aprendizaje, en el que se nos da una explicación de cómo se configura y se reconfigura el sistema emocional, que también es parte fundamental, basal en este aprendizaje. Ok, entonces, se consolida de tal forma que para tú recablear ese cerebro que ya está estructurado en red así, interconectado de esa forma, ¿ok? Y que como nosotros decíamos, el aprendizaje modifica la arquitectura cerebral, ¿ok? Se necesita de varias experiencias que den nuevo significado, produciendo un intercambio bioquímico eléctrico distinto y que genere una red, una interconexión mucho más sólida que la anterior. Cuando nosotros hacemos terapia, nosotros estamos también modificando el cerebro para que perciba, para que comprenda y para que sienta de manera distinta, según los recursos de cada persona, esta experiencia que ha tenido. Aplica para el duelo, aplica para una serie de situaciones sistémicas a nivel terapéutico, ¿sí? Aplica para adicciones, para todo. Decía Ramón y Cajal, en este mismo sentido, entonces, todo hombre, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Pero ¿qué pasa? Nosotros, en el sistema pedagógico educativo, hemos malentendido esto durante casi 200 años y hemos entendido que nosotros como docentes somos los escultores del cerebro ajeno, y no es así. ¿Sí? Entonces, pertenecemos a nivel de Latinoamérica, no es algo solamente de nosotros en República Dominicana, ¿no?, a sistemas educativos que han crecido, y nosotros somos fruto de estos sistemas con sus diferencias culturales y de formación, etcétera, en el que hemos aprendido con sangre, porque antes se decía, la letra con sangre entra. Y le enseñamos a los estudiantes
que aprendan, que piensen e inclusive que sientan como aprendimos nosotros, como analizamos nosotros y como sentimos nosotros. Una de las razones, yo teorizando, por las que hay tanta aversión o tanta dificultad en el amor a la lectura, es porque los estudiantes cuando llegan tarde, cuando se portan mal, lo castigan en la biblioteca. Lo que entonces implica para ese estudiante que la biblioteca es un lugar de castigo. En la biblioteca, ¿qué hay? Libros. Si a mí me castigan en la biblioteca lo que hay son libros, entonces los libros son los elementos de tortura. Siéntese, venga, léase el libro del Quijote. Odio, le cojo al Quijote a Sánchez, a Cervantes y a España, y a Francia y a Italia de paso. ¿Por qué? Porque yo estoy diciéndole a ese estudiante, yo le estoy diciendo a ese cerebro que esa experiencia emocionalmente negativa como consecuencia de su acción está vinculada con ese espacio y con todos los elementos de ese espacio. ¿Sí? Entonces, para la psicología, el aprendizaje hace referencia a una modificación relativamente permanente en el comportamiento. Para la pedagogía, el aprendizaje implica la adquisición y el incremento de informaciones de utilidad práctica, malentendidas, digo yo, responsablemente, como habilidades para la vida. Sin embargo, para aprender bien, es necesario sentir bien. Yo necesito sentirme acogido, yo necesito sentirme igual, yo necesito sentirme apreciado o valorado. Por tanto, cuando un niño presenta fracaso escolar, no fracasó el niño, fracasamos todos los que estamos alrededor de ese estudiante. Fracasó el sistema, fracasó la iglesia, fracasó la familia, fracasamos nosotros. Porque ese niño me está devolviendo lo que yo le estoy metiendo en ese cerebro. ¿Ok? ¿Qué pasa con las emociones? Aristóteles, el desafío de Aristóteles decía, cualquiera puede incomodarse. Eso es fácil, pero incomodarse con la persona correcta, en el momento correcto, por las razones correctas, con las palabras correctas, en la intensidad correcta, no es fácil. Por tanto, no se habla ya de inteligencia emocional, sino de gestión emocional. Porque la inteligencia hace referencia a coeficiente, hace referencia a capacidad, hace referencia a voluntad, hace referencia a control. Y hace referencia a una medida que es estable. Todos nosotros tenemos un cociente intelectual que podemos alcanzarlo, pero que después nos sigue creciendo. La gestión emocional es un esfuerzo de toda la vida. Nosotros todos los días tenemos que aprender a autorregularnos, a gestionarlo emocionalmente. ¿Sí? Entonces, las emociones son formas expresivas evolucionadas que cumplieron inicialmente y que todavía cumplen una función adaptativa y de supervivencia. Si nosotros no hubiéramos sentido miedo cuando nuestros antepasados venía un león o un bisonte para encima de ellos, nosotros no existiéramos. ¿Por qué? Porque si viene el león, o viene el dinosaurio, o viene el bisonte, y yo no le tengo miedo ni al león, ni al dinosaurio, ni al bisonte, pues me lleva por arriba y yo no tengo cómo defenderme ante esa amenaza. Entonces, todas las emociones cumplieron una función adaptativa y de socialización y todavía la cumplen. Y hay una continuidad expresiva emocional entre las especies. Todos los mamíferos expresan emociones. Nosotros las expresamos de manera más especializada, pero se ha demostrado que en todos los mamíferos, sobre todo en los más próximos a nosotros, hay una continuidad expresiva emocional. ¿Sí? Y tienen una base en un programa evolutivo. Las emociones no se enseñan. A nosotros nadie nos enseñó a reír, a nosotros nadie nos enseñó a llorar, a nosotros nadie nos enseñó a sentir asco, las vamos a ver que son las emociones básicas, porque
lo que nosotros construimos, que son emociones secundarias que nos sirven para la interacción social, las construimos a partir de esas emociones básicas. ¿Sí? Entonces, las emociones, dice Damasio, son reacciones subjetivas al ambiente que van acompañadas por respuestas neuronales y hormonales. O sea, no es que la emoción primero hay que generar un estado hormonal para que la emoción se produzca, ni es que a consecuencia de la emoción, entonces esto genera en nosotros una condición hormonal, ¿ok? Y neuronal, sino que se producen en paralelo, se producen de manera simultánea, concomitante, ¿no? Entonces, estos dos neurocientíficos que para mí son importantísimos, Antonio Damasio y Joseph Ledoux. Antonio Damasio, en su libro El error de Descartes, se lo voy a mandar. Y recuerdan que Descartes dijo, cogito ergo sum, pienso, luego existo, en el que vinculaba el pensamiento a la existencia. Yo existo en tanto y cuanto soy consciente de que existo. Damasio termina diciendo, nosotros primero sabemos que existimos porque sentimos. Y en este sentir hay una búsqueda del conocer para terminar de dar sentido a aquello que siento y a aquello que expreso y saber cómo lo expreso. Para expresarlo de manera asertiva, funcional, si se quiere inteligente, ¿no? Y Joseph Ledoux con el cerebro emocional habla de lo que modernamente se conoce como habilidades blandas, empatía, trabajo en equipo, que tiene que ver con cómo nuestro cerebro y la medida en la que nuestro cerebro determina la conducta. ¿Sí? Cuando nosotros nos gusta una persona, ya hace rato que nuestro cerebro identificó patrones, formas, fondo, figura, olió, el tipo de piel, o sea, hace rato con nuestro cerebro, en milésimas de segundo, hizo un recorrido en todas nuestras experiencias, unió todos los estímulos, hizo un cuadro. Y nosotros decimos, no, esa me gusta. No, 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 no. Ya tu cerebro decidió hace rato que te gusta. Lo que pasa es que esas emociones autorreportadas, que se mantienen en el tiempo, llegan a nosotros después que este procesamiento cerebral se da en milésimas de segundo. Lo mismo pasa cuando un estudiante hay un profesor que le cae mal. El estudiante no lo sabe o el profesor no lo sabe porque es que no hace química. ¿Ok? Pero es porque ha tenido experiencias previas que se han registrado en nuestro cerebro y se han consolidado emocionalmente, que aunque nosotros la tengamos ahí, salen de manera equivocada porque ya nuestro cerebro ha procesado de alguna forma, sin nuestra participación y sin nuestra voluntad, elementos de ese ambiente que nos transportan a ese evento y que entonces nos hace sentirnos como la primera vez que sentimos esa experiencia como una experiencia nueva. ¿Sí? Entonces, ya no se habla de inteligencia emocional, sino que se habla de gestión emocional. Entonces, esta diapositiva ya la expliqué y la pongo aquí para recordar que también las emociones forman parte determinante de este procesamiento cognitivo de funciones mentales superiores y de funcionamiento ejecutivo. ¿Ok? Hay un atlas de emociones, ¿no? En el que plantea que las emociones básicas son alegría, tristeza, miedo, ira y asco, o bienestar, tristeza, disgusto, enojo y miedo. Entonces, una diferenciación importante, déjame ver, vamos a modificar que aquí esto me quedó, vamos a poner este por aquí, que baile ahí abajo. El cociente intelectual mide la capacidad analítica de un sujeto, mientras que la gestión emocional o el cociente de gestión emocional, si se quiere, mide la capacidad emotiva de un sujeto. El cociente intelectual no es transferible a través de capacitación. El cociente emocional es transferible a partir de la socialización. Nosotros vamos aprendiendo constantemente a comprender los estados de ánimo y a manifestarnos y a manejarnos según ese estado de ánimo. ¿Ok? Nadie va a un partido de béisbol
Bueno, vamos a coger cuerda y terminamos llorando cuando perdemos, pero nadie va como si fuera para una boda, como si fuera para un velorio, como si fuera para otro contexto, ¿no? El cociente intelectual es desarrollable a través de la educación, pero tiene un tope, ¿ok? Mientras que el cociente emocional es desarrollado a partir de la socialización y de estímulos educativos. El cociente intelectual tiene un tope, no aumenta, mientras que el cociente emocional sí puede ir aumentando. Y esto que nosotros conocemos como gestión emocional y socialización y la posibilidad y la capacidad de ser empático, de colocarlo en el nivel del otro, es lo que genera lo que se llama modernamente habilidades blandas. El sistema educativo debe empezar a orientarse en generar, como decía el video, el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo. Cuando se prepara realmente a los estudiantes para la universidad y para la vida adulta, es cuando los estudiantes tienen estas competencias emocionales desarrolladas. La capacidad de tomar decisiones razonables en situaciones adversas que surgen de improviso, inteligencia social, que es la disposición para la cooperación laboral y las relaciones interpersonales, tiene que ver con la organización y la planificación, manejo del lenguaje multimedia, ¿ok? Que es aprendizajes nuevos también. Tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la memoria de trabajo, tiene que ver con la planificación, tiene que ver con el análisis, etc. Transdisciplinariedad, un poquito más profundo, tiene que ver primero con teoría de la mente, luego empatía, pero es la capacidad de comprender varios puntos de vista, varios estados emocionales, con el fin de trabajar en equipo, ¿ok? Y dar una respuesta nueva ante un evento adverso. También está vinculado con el funcionamiento ejecutivo. Sí, aquí un ejemplo que ilustra bastante. Cuando un grupo con un cociente intelectual promedio de 130 se reúne, el promedio de rendimiento es de 85% si el ambiente de trabajo es hostil o desconocido. Lo que está diciendo esta frase es que con muchos capitanes se hunde el barco. ¿Sí? El cociente intelectual en los niños aumenta cuando las instrucciones de la prueba se dan con amabilidad y la disposición a tomar la prueba. Cuando hay cuando un ambiente emocional que permite esta gestión emocional. Pero si yo digo, pónganse en fila, hagan silencio, el que se mueva le quito el examen. Esos muchachos ya hace rato que están predestinados a quemarse. ¿Sí? Otra cosa sobre el cociente intelectual y la gestión emocional. El 62% de los asesinos en serial en Estados Unidos tiene un cociente superior al término medio. 125 en adelante. ¿Sí? Y sobre 580 casos de ejecutivo exitoso en Europa, el 77% tiene un cociente intelectual término medio, mientras que un 9.8 lo tiene inferior al término medio. ¿Sí? ¿Para qué nos ayuda la gestión emocional? Primero, reconocer de forma consciente nuestras propias emociones. Identificar qué sentimos y ser capaces de denominarla, lenguaje, lectura, ¿no? Darle una etiqueta verbal. De nada vale que un estudiante pase por un sistema educativo y que no sea capaz de comprender, de reconocer sus emociones, de expresar correctamente cómo se siente y de estar abierto a gestionar esa emoción. Lo peor que nosotros podemos enseñarle a un niño es a enterrar sus emociones. ¿Sí? Y esto está muy permeado por la cultura. La gestión emocional nos permite integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento y saber considerar qué tan complejo, qué tan abstracto, qué tan real, qué tan intenso es la realidad emocional que yo estoy sintiendo. ¿Sí? Y aprender a dirigir, al final esto es autorregulación también, dirigir y manejar las emociones, tanto positivas como negativas, de una manera eficaz. ¿Dónde nosotros sentimos las emociones? La ira la sentimos del pecho hacia arriba, en los brazos y en la cabeza. Por eso que nosotros sentimos que apretamos los brazos, que se nos calienta el pecho y que se nos calienta la cabeza y las orejas. ¿Sí? De aquí para abajo tenemos regularmente una respuesta neutral. ¿Sí? El miedo. ¿Dónde nosotros sentimos el miedo? Cuando un estudiante dice, ay, profe, que me duele mucho la barriga, me duele el pecho, me duele la cabeza. Esto que está en rojo, que son los niveles de activación y las áreas de activación. El disgusto, ¿sí?
Miren también ahí donde está en la garganta y en el cuello, el asco. La alegría la sentimos en el cuerpo entero. La tristeza, ¿eh? En los ojos, la cabeza, en el pecho, y hay una desactivación total en los brazos y en las piernas. Por eso es que el exceso de serotonina que está regularmente presente en los pacientes con depresión manifiesta también este cuadro parecido a nivel neuronal en las neuroimágenes, ¿no? Las áreas motrices están desactivadas, tú no quieres hacer nada, ¿okay? No te quieres mover. La sorpresa, ¿sí? La sentimos en el pecho, en la cabeza. Cuando estamos neutrales no hay activación. Cuando estamos ansiosos, hay una combinación, ¿no? Entre el miedo y la tristeza. Y hay una desactivación total en las piernas. El amor, ¿eh? Esa diapositiva no la hice yo, pero es diferente a la alegría. El amor se siente de la rodilla para arriba, la alegría se siente en el cuerpo entero. ¿Eh? La depresión, mírenlo aquí, lo que yo les explicaba, cuando le explicaba la tristeza, cuando estoy contento, cuando estoy orgulloso, ¿no? En un estado de activación, el pecho, cabeza, hombro y así sucesivamente. ¿Sí? Todo nuestro sistema físico, motriz, el lenguaje no verbal, si se quiere, nos dice cuál es la emoción. Hay un correlato de qué es lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces, cuando nosotros vemos a un estudiante o un colega, nosotros podemos, por la descripción de su estado físico, poder acercarnos a saber qué está sintiendo cuando no lo sabe denominar bien, ¿no? No puede haber conocimiento sin emoción. Nosotros podemos ser conscientes de una verdad, pero hasta que no hemos sentido su fuerza, no la he abrazado. Yo puedo ser empático con una persona que le fallece un hermano, pero hasta que a mí no me fallece un hermano, yo no soy capaz de abrazar por completo eso que yo conceptualmente conozco. O sea, los muchachos nosotros no los involucramos en sus procesos de aprendizaje, no se van a apropiar de sus procesos de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, en este sentido, hay emociones primarias o básicas, secundarias o autoconscientes y emociones de tipo moral. Las emociones secundarias tienen su base en el procesamiento de la neocorteza, orientan a las relaciones sociales, tienen que ver con la autoconciencia de qué siento, cómo lo siento, por qué lo siento, y de poder controlarlas y manifestarlas de manera adecuada. O sea, las emociones básicas nosotros las compartimos con otras especies. Son innatas más que adquiridas. Nadie nos enseña. Evolucionaron como procesos subcorticales, límbico subcortical, ¿ok? Evoca una respuesta fisiológica distintiva y sumamente fácil de predecir, ¿no? La diapositiva, hace 2 diapositivas cuando le enseñé dónde se siente ciertos tipos de emociones en el cuerpo, dónde se manifiesta. Se relacionan con cambios bruscos, repentinos, ¿ok? En el sistema nervioso autónomo y endocrino, hormonal. A nivel intenso se producen cambios hormonales y surgen ante las mismas circunstancias en todos los individuos. Si un perro viene para arriba de usted, un Doberman, usted no se queda parado pensando, el Doberman viene a 30 metros por segundo, tiene una mordida de 40 kilogramos de fuerza, tiene una capacidad a nivel de curvatura de 45 ángulos, y si me agarra la pantorrilla con 40 kilogramos de fuerza de mordida, yo voy a botar aproximadamente 2 litros de sangre. Eso es mentira. Usted está en el Olé de Villamella corriendo hace rato si un Doberman viene para encima de usted. Entonces, todo el que siente miedo, todo el que siente alegría, en las mismas circunstancias, las mismas emociones, con el mismo procesamiento, pero una expresión subjetiva, neural, distinta, ¿no? Aunque sea la misma emoción, un significado distinto. Entonces, la ira aumenta la actividad del sistema simpático, ¿ok? Miren cómo nosotros ponemos el rostro cuando sentimos ira. Sé que alguno de ustedes ya vio esta película, Inside Out. No recuerdo cómo se llama en español. ¿Ok? Nuestras cejas juntas y hacia abajo. ¿Ok? Mirada penetrante, labios apretados. Aumenta la tensión muscular, se nos pone la cara caliente, las orejas calientes. Hay un aumento hormonal como la adrenalina, la sangre fluye en la mano porque queremos dar una trompada a alguien o queremos dar un golpe. ¿Ok?
La ira es una tendencia a causar daño físico o verbal en contextos inadecuados. Y la ira puede estar fuera de control o ser pasiva, como enterrarle cuchillitos de palos al otro. Todo el tema clínico lo voy a saltar. Entonces, esta diapositiva tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante, que son los estados de activación y de desactivación. Los picos de activación y de desactivación que tienen que, se llaman también arousal, ¿no? Que es como la intensidad. La furia, como nosotros vemos, tiene un pico alto, pero baja casi automáticamente. Nosotros necesitamos regresar a un estado de equilibrio porque no podemos mantenernos mucho tiempo furiosos por el consumo de energía que esto lleva y por la intensidad del cambio a nivel hormonal. ¿Sí? Cuando estamos vengativos, tiene un pico de activación menos alto que la ira, menos fugaz que la furia, perdón, pero su pico de desactivación es más bajo. Por eso, cuando nosotros estamos vengativos, nosotros duramos mucho tiempo como que resabiando, ¿ok? Como que pensando, como que con qué me la desquito, recordando qué fue lo que me pasó y no te apures que yo lo agarro en la bajadita. Cuando una persona está amargada, ¿ok? Tiene un pico de activación lento. ¿Por qué? Porque se va calentando, va absorbiendo, va absorbiendo, va absorbiendo. Y cuando llega a su pico, entonces tarda más en descender, ¿no? Porque está impotente y porque vive con una inconformidad. Lo mismo con cada una de estas emociones. ¿Qué yo quiero decir con esto? Detrás de la furia, de estar vengativo, de estar amargado, de estar confrontativo, de estar exasperado, frustrado y molesto, la emoción básica que hay detrás es la ira. Cuando un estudiante manifiesta furia, venganza, amargura, confrontación, etcétera, es porque está incómodo, está irado, ¿sí? Y también otros indicadores típicos de uno o varios de estos estados emocionales es menoscabar, el que menoscabe porque es impotente, está incómodo con alguien, ¿okay? El uso de la fuerza brusca física por la calentura en las manos, el deseo de descargarnos, ¿no? El reprimir al otro o el reprimirnos nosotros mismos, ¿no? El hervir lentamente, los gritos, la pelea, el insulto, ¿ok? La ira pasiva, es ser pasivo-agresivo, ¿no? Que también tiene que ver mucho con menoscabar, que hacerle cuchillito de palo al otro, decirle una palabra hiriente de manera muy educada, pero en el fondo es para lastimarlo, ¿no? Y la discusión. Todos estos estados, nosotros los vemos en nuestros estudiantes. La emoción básica que está detrás es la ira. Lo mismo el miedo, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la sudoración, aumenta la tensión muscular, las cejas levantadas y juntas, los párpados superiores levantados, los labios ligeramente estirados hacia las orejas. Si nosotros nos fijamos, tanto la imagen estática como la no estática manifiestan estos signos en la cara, ¿no? En el miedo es igual. Todas estas emociones con estos picos de arousal, con estos picos de activación y de desactivación, están presentes en nuestros estudiantes. Entonces, hay que saber identificar a nivel de lenguaje no verbal. Y cuando un estudiante o una estudiante te dice que esa asignatura, que esa tarea, que ese profesor o que ese contexto le produce algo de esto que nosotros hemos dicho, ya sabemos cuál es la emoción básica que hay detrás. Y por tanto, cómo el estudiante entonces, en su defensa para poder adaptarse, ha construido una emoción secundaria de orden social para poder estar en ese ambiente y en ese contexto. ¿Sí? El asco, ¿m? Que es cuando nosotros expresamos repugnancia, nariz arrugada, labio superior levantado, elevación de la barbilla, para rechazar. Permite expresar si algo nos disgusta o no, si algo tiene un sabor muy fuerte que no nos agrada, repugnante. Hay una elevación moderada de la frecuencia cardíaca, de la conductividad de la piel, y hay una elevación de la tensión muscular general y de la frecuencia respiratoria cuando algo nos da asco. ¿Okay? Igual que la tristeza. Y la tristeza, que es un estado de decaimiento, un arousal hacia abajo, de desactivación, ¿ok? Párpados superiores caídos, mirada perdida, extremos de los labios ligeramente caídos, ¿ok? Aumenta la conductividad de la piel, hay un leve incremento en la frecuencia también, disminuye el tono muscular, etc. ¿Ok? La sorpresa que se produce ante una situación que nosotros no estamos esperando, ¿no? Está vinculado con estímulos novedosos que
de alta intensidad, aumentos bruscos de la intensidad de la estimulación, cuando nos dan un susto, o cuando estamos cruzando, viene un carro, o sentimos un motor y son las 10 de la noche, no sabemos si nos van a atracar o no nos van a atracar. Hay algunos autores que cuestionan que sea una emoción básica. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo la puse porque entiendo que es parte de. ¿Ok? Es la emoción más breve de todas. Y luego tenemos aquí finalmente la alegría, la felicidad, ¿no? Baja la frecuencia respiratoria, hay una activación del músculo cigosomático, reímos, hay una gran actividad motora, aumenta la tensión muscular y obviamente si hay risa hay cambios hormonales, hay producción de dopamina, oxitoxina. Y miren cómo se pone la cara en esta emoción, no estamos felices. ¿Cuáles son las funciones de las emociones? Primero, comunicar nuestro funcionamiento y saber identificar el funcionamiento de otro a partir de cómo está. Ayudan y potencian la comunicación y el lenguaje porque podemos denominar, expresar, decir, aclarar cómo estamos, comunicar estados de ánimo, juzgar nuestra propia situación, cómo yo me siento y autorregularme, tomar decisiones a partir de estas informaciones emocionales que tengo, que veo en el otro, y dan ventaja en las relaciones sociales porque sé identificar, soy asertivo al momento de comunicarme y de socializar porque comprendo cómo se está sintiendo el otro. ¿Cómo el cerebro percibe las emociones? Otley y Jenkins plantean esta línea que a mí me encanta. Ok, todos nosotros tenemos cambios en el sistema nervioso autónomo. Dura de 0,5 a 4 segundos. Todos estos cambios nosotros no los notamos. Más de 4 segundos y empiezan a llegar al minuto, minuto y medio, ya son emociones autorreportadas. Yo estoy consciente de que tengo un cambio y sé cómo me siento y lo puedo denominar. Regularmente estas emociones autorreportadas son breves y pueden durar de segundos a minutos, pero cuando de minutos se convierten en horas y pasan de horas a días, estoy hablando de un estado de ánimo. Ya no es que cogí un pique con mi jefe, ya no es que me dieron un abrazo y me siento feliz, ya no es solamente que me hicieron un depósito y voy a salir de una deuda con eso que me depositaron porque estaban a punto de no sé qué cosa, de perder el motor o de cobrarme la casa o de cortarme la luz, lo que sea. Ahora, cuando esto dura de días a semanas, se convierte en un estado de ánimo. O estoy eufórico, o estoy menoscabando, estoy vengativo, o estoy entrando en un estado de depresión. ¿Por qué? Porque es parte de mi día a día y es posible que me convierta en una persona no funcional, que empiece a perder capacidades para funcionar socialmente de manera correcta, ¿no? Ya cuando va de días a semanas y meses, entramos en la parte clínica, que no voy a entrar, estamos hablando de trastornos emocionales. Si después de un trabajo de intervención y demás, quedan algunos elementos propios de este estado de ánimo, pues ya se convierte en un rasgo de personalidad. Que es una persona expresiva, es una persona extrovertida, es una persona introvertida, es una persona gruñona, es una persona que regularmente está feliz, es una persona pasiva, calmada, lacónica, etc. ¿Sí? Nuestras emociones tienen una valencia, tienen un valor, tienen un significado, positivo o negativo, la valencia. Y tienen un arousal, un estado de activación hacia arriba, que es positivo, y hacia abajo, que es negativo. Entonces, la valencia positiva y negativa, y el arousal, en vez de llamarle también positivo o negativo, decimos, hay emociones de activación que nos activan, que elevan nuestro estado de alerta y por tanto nuestro estado de conciencia, nuestra capacidad atencional, ¿ok? Y hay un arousal de desactivación en el que disminuye nuestro estado de alerta, nuestra capacidad atencional. Este modelo de la circunferencia dice, el miedo, la ira y el disgusto tienen una valencia negativa, pero tienen un estado de activación. ¿Sí? El miedo me mantiene alerta, atento. La ira también me mantiene alerta, enfocado. El disgusto también. Me activa, pero tiene una valencia negativa. ¿Ok?
la tristeza, la depresión, el estar aletargado. Recuerdan que vimos la somnolencia, el estupor, cuando vimos los estados atencionales y la obnubilación. Bueno, pues esos son estados atencionales vinculados con esta valencia negativa de desactivación de la emoción de la tristeza, Sí, la sorpresa tiene una activación, tiene un estado de arousal hacia arriba de activación, ¿sí? La alegría tiene un estado de arousal hacia arriba de activación y positivo. Estoy alerta, estoy excitado, estoy eufórico, estoy contento. Y estar satisfecho, estar sereno, relajado, tranquilo, así como cuando usted se mete un plato de arroz con habichuela y carne, aguacate frito y un jugo, pan, te se aboba, usted está en una valencia positiva, no estoy satisfecho, estoy tranquilo, estoy calmado, estoy relajado, estoy tranquilo, y hay desactivación, es el estado de meseta. Después que se alcanza el orgasmo, también tiene un estado de valencia positiva y de relajación, y hay amplia presencia de oxitocina, serotonina. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque cuando nuestros estudiantes están en proceso de aprendizaje, llegan en tabula rasa, por decirlo de alguna forma, a nivel emocional, porque no han vivido experiencias de aprendizaje. ¿Sí? Y estas experiencias de aprendizaje con una asignatura X, con un contexto X, con una situación X, con la que llegan, es la postcondición con la que nosotros lo estamos recibiendo. Explico. Un estudiante de tercer grado va a tomar por primera vez su examen de matemáticas. Cuando está tomando el examen de matemáticas, el contexto en el que le dan las instrucciones, en el que está sentado, el contenido, la forma como le explican todo, se convierte en un evento gatillo, en un evento predisponente. Este evento está empezando y este contexto a crear en él o en ella, ¿ok? Un qué, un cómo, un dónde, un cuándo, y por tanto emociones asociadas a ese qué, ese cómo, ese dónde y ese cuándo. Memoria autobiográfica. Lo que puede pasar, que va a quedar sellado. Sucede que el estudiante, tengo un estudiante que aprueba el examen y tengo un estudiante que se quema en el examen. Este estudiante que se quema en el examen y que le dan la mala noticia, hay que ver cómo se la dan, hay que ver cuál es la apreciación que él tiene, hay que ver qué él siente de sí mismo al reprobar el examen cuando otro compañerito lo aprobó. Hay cambios físicos y cambios psicológicos. Y aquí es donde se da el periodo selectivo de filtrado. ¿Por qué? Porque se generan en él emociones y posibilidades de. Hay una apertura en el que luego aparecen las consecuencias de este evento. Tú tienes una familia que cuando el estudiante se quema en el examen, le dice, te voy a quitar el vino, te voy a dar para la merienda, te voy a dar una pela y este fin de semana tú no vas a poner tu abuela. Y tiene otro que le dice también, te quemaste en el examen, no importa, estudia un poquito más, después tú sacas nota y nada, el examen tú lo recuperas. El estudiante que le hostigan, que le discriminan, que le lastiman, que le castigan, tanto en el sistema académico como en el sistema familiar, crea una postcondición por estas acciones destructivas y genera entonces, consolida entonces en él una experiencia que deja una huella emocional. Mientras que el sistema familiar y el sistema académico, que alrededor de este evento, ok, y a consecuencia de este estado, genera acciones constructivas, está creando una postcondición positiva. Esa postcondición, a consecuencia de acciones constructivas y destructivas, son las que nos van a dar la precondición cuando él va a tomar otro examen de matemáticas. Este ciclo repetido varias veces es lo que crea en nuestros estudiantes la predisposición a una asignatura, la predisposición al sistema académico, la predisposición a la socialización, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tema emocional, ¿ok?, es generado por este proceso selectivo de filtrado a consecuencia de las experiencias que tengo en el sistema académico
y en el sistema familiar. ¿Sí? Entonces, diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción es súbita, es momentánea, es fugaz. ¿Ok? De mucha activación en el sistema simpático. ¿Sí? La respuesta, la incitación y la modificación de la conducta es muy biológica, muy psicológica. La modifican, fluye intensamente porque es una emoción. ¿Ok? Que lo que está haciendo es generando una respuesta en proporción al estímulo que estoy recibiendo, que no es procesada frontalmente necesariamente. ¿Ok? O puede no serlo. ¿Sí? Y las emociones son automáticas, tienden a diluir lo intelectual. Cuando siento asco, yo no es que me pongo a pensar que siento asco, me pongo a pensar que siento miedo, ¿no? O me pongo a pensar que siento alegría. Mientras que el sentimiento es la consolidación de esa experiencia emocional. Es más crónica, se mantiene más en el tiempo, ¿ok? La activación del sistema nervioso autónomo es escaso, ¿sí? Cuando yo hablo con alguien que yo quiero, pues no es que se me mueven maripositas en el estómago, ni que se me altera. No, no, no. ¿Por qué? Porque el querer ya es parte de una experiencia en un proceso de amistad, en un vínculo de relación, ¿no? La vivencia subjetiva es más difusa y compleja, porque la razón por la que quiero a este y no quiero a aquel es producto de socialización y de experiencias, no es repentino, ¿no? La incitación en la conducta es más social y cultural. Y hay una baja modificación en la conducta porque ya mi comportamiento es habitual. ¿Ok? Entonces, las emociones tienen dos grandes clasificaciones. Emociones de aproximación y emociones de retirada. Las emociones de aproximación son felicidad e ira, por el nivel de activación que tienen y por el nivel de respuesta externa y por la naturaleza de la respuesta adaptativa. ¿Sí? Lo mismo las emociones de retirada, que son la tristeza, el asco y el miedo. Entonces, en las emociones convergen todo lo que nosotros hemos visto en el módulo del doctor Castellano y en este módulo. Son autonómicas, hormonales y cerebrales a nivel fisiológico. A nivel subjetivo, yo soy consciente de lo que estoy sintiendo y lo puedo comunicar, o puedo no ser consciente y no comunicarlo. Toda emoción genera una tendencia a la conducta, una tendencia a la acción. ¿Ok? A nivel cognitivo, se consolida en la memoria y es un referente para la toma de decisiones. Y la expresión motriz de las emociones puede ser facial, vocal o gestual, no verbal. Y para nosotros comprender el funcionamiento emocional y poderlo identificar y caracterizarlo, tenemos que comprender la percepción, la interpretación que se le está dando a esa realidad y que genera una emoción y cómo yo expreso esa emoción. ¿Ok? En la percepción, en la interpretación y en la expresión emocional se conjuga lo fisiológico, lo subjetivo, lo motor, lo cognitivo y lo motivacional. ¿Sí? Para explicarlo al revés, de manera más simple. Entonces, para Kolb, la emoción es un proceso cognitivo que contribuye al pensamiento lógico. Y todos estos mecanismos de razonamiento están influidos por estas señales, ¿ok? Emocionales. Y por toda la estructura neuronal que sustenta la emoción. Son respuestas generales, globales, no innatas, ¿ok? No enseñadas, no aprendidas, en la que intervienen los componentes fisiológicos, los cognitivos y los conductuales, que era lo que veíamos aquí detrás. Okay. Las emociones son fenómenos multidimensionales que nos ofrecen información valiosa sobre cómo los estudiantes están haciendo su proceso académico y a través de los cuales los estudiantes permiten
nombrar y dar significado a lo que sienten, ¿ok? Comprender cómo reaccionan ellos y nosotros ver esa reacción fisiológico. Hacia dónde enfoco mi emoción y cómo la expreso, que es lo conductual, y el modo expresivo, gestual, ¿ok? En el que manifiesto las emociones cuando las voy sintiendo. Nosotros nos vamos configurando emocionalmente, igual que como aprendemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las emociones están intrínsecamente relacionadas con el aprendizaje y con la huella emocional que genera en nosotros ese aprendizaje en el ambiente en el que aprendemos. Esto ya lo he explicado, ¿sí? Y es posible que se superpongan una emoción y otra. Este cuadrito yo se lo voy a mandar, ¿no? Se lo voy a enviar. Una persona que está melancólica puede tener tristeza y activación. Una persona que está depresiva es porque converge tristeza, ¿sí? Una persona que está self-loading, como culpándose, como descalificándose, es porque está triste, ¿no? El azul, y porque tiene disgusto hacia sí mismo y hacia lo que le pasó, no lo procesa bien. Una persona que está ansiosa es una persona que está triste y que además tiene miedo, ¿sí? Y una persona que se siente traicionada es una persona que está airada y que también está triste, ¿sí? Igual, donde convergen ambos círculos, ambos colores, hay una expresión de emoción secundaria compuesta por dos emociones básicas, ¿sí? Y este overlapping, esta superposición, este encuentro de emociones básicas va conformando, consolidándonos nuestra información genética y va conformando lo que nosotros conocemos como psicología diferencial, lo que es la diferencia, los rasgos característicos diferenciados individuales de nuestro sentido de respuesta, de nuestro sentido atribucional. Las emociones secundarias son originadas en el prefrontal. Estas sí son adquiridas, no son innatas, son planificadas, son conscientes, ¿sí? Yo he aprendido a construir esta forma de expresar aquello que estoy sintiendo, o yo he construido esta forma de tratar de no expresar aquello que estoy sintiendo, o culturalmente se me ha enseñado a expresar esta combinación de emociones básicas para yo relacionarme con otro o con otra de esta forma estructurada. ¿Sí? Son aprendidas las emociones secundarias. Otro elemento importante de la gestión emocional es la dimensión instrumental. ¿Para qué sirven las emociones? ¿Ok? También Isar dice que facilitan la interacción social, que nos permite ayudar a controlar la conducta de los demás. ¿Sí? Permite la comunicación de estados afectivos y promueve la conducta prosocial. Entonces, entre las funciones autorreguladoras de la emoción está, primero nos predispone a la acción, no nos prepara para la acción, ¿ok? Segundo, nos ayuda a una interrelación afectiva en el que se nos informa y nosotros sabemos el estado de ánimo del otro, ¿ok? Y puedo comprender en clave emocional un contexto específico una vez que lo he experimentado, ¿sí? Entonces, hay diferencias entre las emociones primarias y las secundarias y las emociones en segundo plano, que es la autoconciencia y la autocomprensión de esta emoción que me permite manipularla y determinar si la expreso o si no la expreso. Sí. Para las emociones primarias, los activadores generalmente son externos, ¿ok? El activador es inmediato y se acciona directamente en la amígdala y su manifestación es muy motriz.
Las emociones secundarias, ¿ok? Las pueden ser activadores tanto externos como internos, experiencia, memoria, recuerdo, ¿ok? El activador es inmediato y aunque se acciona en la amígdala, ¿ok? La regulación, el control, la conservación y la expresión necesita de la corteza prefrontal y del neocórtex, ¿ok? Y su manifestación pasa a los sistemas musculoesqueléticos y viscerales. Para yo abrazar a alguien, necesito haber experimentado una emoción primaria y que se haya convertido en una emoción secundaria. Ahora, si es una persona que yo tengo mucho tiempo que no veo y me da una sorpresa, me volteo y le doy un abrazo o me da un abrazo, ¿ok? Esta expresión de alegría, de emoción primaria, es automatizada, pero sin embargo viene junto con una emoción secundaria porque obedece a un sentimiento que se ha construido en la relación con una persona que he visto de manera sorpresiva. ¿Ok? Las emociones en segundo plano son activadores internos, motivacionales. ¿Ok? El activador, más que relativamente rápido, es progresivo. En ciertos casos es fluctuante, ¿no? Porque es la construcción, la conceptualización, la conciencia de esta emoción en si la quiero expresar o no. Y su manifestación sí pasa al medio visceral y motriz. Otro elemento importante del que habla Damasio son los marcadores somáticos, en el que nosotros en la experiencia tenemos consolidada cierta actitud emocional y cierta predisposición también inconsciente, si se quiere, ante ciertas situaciones. Vamos a ver cómo lo explico de manera llana. Es el marcador somático, dice Damasio, son como guías, cierto como que patrones emocionales, producto de la experiencia, que predeterminan cómo yo me voy a comportar y que dirigen esa emoción que yo voy a sentir, porque ante ese evento, en ese contexto, ya le he sentido otras veces, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, la escuela hoy, al dejar de lado todo el procesamiento y la gestión emocional y no orientarse a trabajar en neuroeducación, la escuela como modelo tradicional ha fracasado. La escuela necesita dar un giro. Si quiere realmente formar a los estudiantes que están ahora en sus aulas. La escuela como modelo tradicional ha fracasado. El aprendizaje como proceso cognitivo puro a nivel de cociente intelectual no ofrece ni garantiza las competencias emocionales necesarias para la adquisición de competencias específicas orientadas a la autorregulación. Y de ahí puede ser un predictor de fracaso universitario. Todo modelo de gestión emocional debe incluir funciones sociales y autorreguladoras de la emoción, integrando todo lo que nosotros hemos visto aquí, ¿sí? Y comprendiendo los estudios de Damasio sobre marcador somático como eje que va configurando el aprendizaje, que era un poco lo que yo le decía ahorita de la precondición, el sistema de filtrado, la postcondición. Y la escuela debe contribuir a consolidar las competencias emocionales necesarias para el trabajo colaborativo y la convivencia ecológica. La escuela debe enseñarnos a vivir. La escuela debe enseñarnos a disfrutar. La escuela debe enseñarnos a ser y a dejar ser a otros en un ambiente ético, en un ambiente sano y en un ambiente emocionalmente regulador y autorregulador. Entonces, nada, muchas gracias por su tiempo.
Y doctor Castellanos, a usted le dejo la participación. No sé si vamos a abrir preguntas ahora, aunque yo preferiría dejarlas para el foro, pero usted me dirá. Sí, bueno, nos quedan unos 15 minutos. Podemos agotar estos 15 minutos de preguntas y respuestas. Y entonces, aquellas que queden para el foro, como lo hemos venido haciendo desde el principio, entonces las contestamos en el foro. Daniel Ventura tiene a su cargo la Ok, moderación adelante. de modo que vamos a ver. Usted diga los turnos. Creo que está María Rodríguez, Yuderka Vázquez. El grill aquí del Zoom. No las vi en orden porque estaba exponiendo, obviamente. No, pero ellas están en el orden en que Ok. llegaron. Ángela García, María Rodríguez, Nancy Viloria y Yuderka Vázquez. Vamos a empezar con esas 4 personas, por favor. Ángela García, María, Nancy Viloria y Yuderka. Activar los micrófonos. Qué mejor que celebrar el Día Mundial del Cerebro que con esta exposición, ¿no? Ángela, te escucho. Ok, ahora sí. Bien, no tengo preguntas, profesor. Usted ha sido muy explícito. Primero, felicitarle, más que nada, y decirle que el tema de hoy nos transporta a una realidad que estamos viviendo y que producto de la pandemia y de todo este confinamiento que se ha vivido en todo este último año y tanto, casi 2 años, esas emociones están muy a flor de piel. Yo creo que este tema va a repercutir mucho en el inicio del próximo año escolar acá. Y yo creo que todo lo que usted nos ha dado, a menos a mí, me ha hecho ver diferente. Uno siempre habla de las emociones, de que son inherentes al ser humano, toda esta parte, pero hoy verla de una manera más minuciosa, más detallativa y la relación que tiene con el aprendizaje para mí fue realmente algo inexplicable. Y esta clase, todas han sido muy, muy, pero muy buenas, pero esta fue excepcional. Gracias por sus palabras. Yo creo que para el año que viene hay que primero enriquecernos de qué traen los chicos, hay que dejarles ser. Todo el tema, la solución ha sido toque de queda en la pandemia. Y las vacunas ni siquiera tienen la efectividad que dicen que tienen, y hay que hacer una represión anticonstitucional para vacunarse. Se nos ha prohibido la socialización, se nos ha prohibido abrazar a nuestros seres queridos, se nos ha prohibido salir, o sea, los muchachos vienen de estar trancados, ¿no? Y nosotros vamos de estar trancados. Entonces, eso tenemos que comprender que el periodo de adaptación no va a ser una semana o 2 semanas de adaptación. ¿Sí? Porque se supone que ahora van a entrar con unos protocolos que se supone que van a garantizar el distanciamiento, pero que muchachos, no me digan tú a mí que mi hija de 10 años, que tiene casi 2 años sin ver a una de sus mejores amigas, que se han encontrado muy pocas veces en un parque, la va a tener ahí todos los días y no la va a abrazar. O sea, cuando empiezan los intercambios de la mascarilla, que la mía tiene a Batman y que la tuya tiene a Iron Man, y que si fue Iron Man o Thanos que se quedó con la piedra del infinito, y vamos a quitarnos la mascarilla, ponerlo en el puño y vamos a colorearlo. O sea, una profesora con 25 Avenger ahí, ¿qué va a poder hacer? Entonces yo creo que lo principal es tratar de enfocar el programa académico en aquello que los niños y las niñas traen, que los estudiantes traen, y dejarlos ser y nosotros ser junto con ellos. ¿Sí? Más que querer reventarle la cabeza de los conocimientos que no trajo y que hay que ayudarlo y de lo que yo le tengo que dar, es recordarles que son personas y que esta es una experiencia de la que todos tenemos que aprender, que nos enriqueció y que lo que nosotros podamos enseñarle en este curso va a ayudarles a socializar mejor. ¿Sí? Es mi conclusión, ¿no? Un poco como que mi aporte, mi respuesta muy personal. Pero gracias por tus palabras.
Yuderka Vázquez, luego Nancy Viloria, Ángela García y Evelyn Cuevas. Adelante. Como que Evelyn Cuervo, yo estoy. Sí, lo que pasa es que me mandaron el orden, entonces como tengo el orden, tengo que respetar el orden y me disculpan. Pero adelante, adelante, Andrea. Digo, ¿quién es que está? Aló. Adelante, sí, adelante. Sí, es Yuderka que le habla. Ok, Quiero agradecer al MINER y también a Lina Focán por darnos la oportunidad de participar en este diplomado y agradecerles a ustedes el empeño que ponen para que estos conocimientos los podamos entender de manera más práctica. Yo tengo varias preguntas y uy, tal vez algunas estén relacionadas al tema de la semana pasada. Una es la desminelización de los nervios en un niño de 6 años. ¿Puede afectar las áreas neurológicas de la atención en el cerebro? la respuesta es sí. Otra, ¿considera usted que para adultos, en la parte de lo que es la terapia actual basada en el ser humano, debe ir alineada con los estudios planos del hombre basado en los chakras y los 7 cuerpos? Ya eso va en otro aspecto. Y lo que es el desplazamiento neuronal, ¿en qué se basa eso? Si es en la migración de las neuronas en alguna zona del cerebro y es que se van a otra para una mayor funcionabilidad en esa parte del cerebro. Ok, las Y últimas dos otra, preguntas, ok. y disculpe, Le, no le, sé, le estás o si haciendo quiere lo trampa. dejamos ahí, yo la No, coloco no, en el no. foro, no Por mí sé no, cómo es más porque prudente. le estás haciendo trampa a tus compañeros, no a mí, yo la respondo, ¿ah? Pero preferiblemente ponlas en el foro, porque tendrían una ¿Me explicación escucha? extensa. Sí, te escuchamos perfectamente. Ponlas en el foro porque tendrían una explicación extensa que nos llevaría más tiempo. Sí, Maestro. sí, le escucho. Le escucho. Muy bien, entonces, eh, María y Nancy. Ok. ¿Quiere que le repita alguna pregunta? La primera, la des... Ok, pero la desmineralización de los nervios en un niño, sí. Por lo... Muy bien. Entonces, María y Nancy. Aquí Y van luego, muchas cosas. Deme así, deme un minuto y la llamo de una vez yo. Déjeme cerrar esto. María Rodríguez y Nancy Viloria, en el orden que tengo acá. Bueno, soy Nancy, ya que María no. Buenas tardes. Me encanta, me fascina su tema y lo felicito a usted y al grupo del IDECID por tan amplio conocimiento. Mi pregunta es un tanto personal. Yo quisiera saber, ¿a qué se debe que una persona rechace el abrazo de los demás? Es decir, es como que no se siente bien cuando alguien lo abraza, o para abrazar no abraza tampoco. ¿A qué se debería eso? No hay una relación causa-efecto, causa-consecuencia en los eventos y en los procesos de neuroaprendizaje y en los procesos neuropsicológicos. Yo podría decir es multicausal y nosotros tendríamos que evaluar. ¿Sí? Hay que ver qué es lo que pasa con ese individuo, qué le ha sucedido en su sistema familiar, cuáles son las experiencias y cómo ha aprendido a manifestar el afecto, para nosotros poder decir, construir una hipótesis y trabajar en base a esa hipótesis y a lo mejor llegar a algún momento a una conclusión. Pero no hay una respuesta única. No hay una respuesta única. Y no necesariamente hay una patología detrás por la que una persona no le gusta recibir abrazos. Okay. María Rodríguez, por favor.
Aquí estoy. Nada, maestro, para felicitarlo por su, de verdad, estamos todos y yo emocionadísima con este diplomado, de verdad que sí. Y en cuanto a la pregunta, me gustó mucho cuando usted hablaba del aprendizaje que modifica la arquitectura cerebral, donde cuando el psicólogo realiza una terapia, está modificando el cerebro para que esa persona, de una manera distinta, su situación que tenga se genere con calma, dependiendo de la situación que tenga. Si está depresiva, si tiene un duelo, si hay bueno, pues la situación que sea. De verdad que me gustó mucho ese tema. Otra de las cosas es que mayormente para estos tiempos que estamos viviendo ahora mismo, la situación que se está viviendo en las escuelas por las emociones que está dejando esta situación en cada maestro es muy difícil, de la cual nosotros como psicólogos y orientadores de las escuelas vamos a tener un reto muy grande para trabajar con ellos. Gracias por sus palabras, por todos los que han agradecido este esfuerzo en conjunto, ¿no? De parte del ministerio, y nosotros con muchísimo gusto estamos para servirles. Esperamos que sí, que les sirva, y nosotros siempre desde el IDECIP nos vamos a mantener a sus órdenes. Nuestros contactos están ahí, pueden llamarnos, solicitarnos cuando quieran. Entonces, muchísimas gracias, María. Evelyn, Glenis, Sandra y Denis. 1 minuto cada una porque tenemos las 6:26. Mi hermano, como siempre, felicidades. Gracias. No dudamos nunca de la calidad y la altura de tu profesionalismo. Me llamó mucho la atención la parte de las emociones el día de hoy, verdaderamente. Tú sabes que las emociones y yo nos manejamos mucho. En este tiempo que estamos viviendo, y como tú decías, el regreso a las aulas, nosotros vamos a tener que manejar mucho esta parte para poder subsanar y reconstruir con nuestros niños, con nuestros alumnos, todos esos lazos que se han roto, porque como tú acabaste de decir en el ejemplo de el reencontrarse los amigos, va a ser una batalla verdaderamente, principalmente para el docente. ¿Cómo podemos nosotros vincular esas emociones que nuestros niños tienen tan reprimidas en estos días? ¿Cómo vamos a poder, cuáles estrategias específicas podemos utilizar para salvaguardar esta parte de nuestros alumnos de la mejor manera, no solamente de los alumnos, también de la familia, porque también vamos a tener que reeducar a la familia en todo el contexto? Entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones puntuales que nos podrías, como ya empezaste a darnos, que nos sugieres para que trabajemos directamente desde nuestras aulas con nuestros niños? Ese acercamiento primero. Aunque te pido que me la pongas en el foro, me acerco a decir 3 y una aclaración. Empiezo por la aclaración. Lo primero es no colocarnos en una posición vertical. Los niños van a entrar a las escuelas como van a entrar nuestros hijos a sus escuelas. Es lo primero. O sea, no somos extraterrestres. O sea, nosotros tenemos que imaginarnos cómo esos muchachos vienen porque sabemos cómo están nuestros hijos y nuestras hijas. E independientemente del esfuerzo, de lo que nosotros hayamos podido construir y lograr, ¿no? En este proceso, en este tiempo de COVID. Entonces, estrategias hay. El punto es conectarlas. Conectar los programas académicos con qué han vivido los muchachos durante este tiempo. Hacer muchas dinámicas que impliquen la interacción, que impliquen el teatro, que impliquen el juego, que impliquen la música, que impliquen la expresión emocional, y que también el ambiente de clases sea un ambiente acogedor, ¿no? Para empezar, yo recomendaría que eliminemos la fila y pongamos la butaca en semicírculo, ¿no? Esa fila donde uno le da la espalda al otro y donde el que está delante se siente que es el que va primero y donde el que está atrás es el que hace el desorden, cuando no necesariamente es así, ¿no? Implementar estos pequeños cambios que son importantes en el aula también a nivel físico
para acogerles y para que el centro sea un centro donde ellos puedan también manifestar que son y que no son diferenciados de manera negativa. Son un poquito, y ya en el foro te pondría más. Entonces, gracias Evelyn. Glenis, Sandra y Denis, las tres últimas, porque son 6:30 ya. Buenas tardes, maestro. Habla Glenis Alcántara de este lado. Mi pregunta guarda mucha relación con la participación que realizó la compañera anterior. Y sabemos que estamos en el próximo año escolar, vamos a estar en un proceso de readaptación, pero también un proceso de acomodación y de establecer hábitos y rutinas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas, más cuando tenemos aulas sobrepobladas y pertenecemos a una población un poco vulnerable en cuanto a la parte socioeconómica. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista no tan solo del maestro, sino también como tipo de gestión en los centros, para lograr que el alumno se integre y se sienta parte, no aislado, sino se sienta parte de ese proceso y vincularlo con las emociones de manera tal que al final que el estudiante se sienta que está en su casa también? Muy bien, gracias Glenny por tu pregunta. La voy a ampliar en el foro, pero de entrada te digo, los equipos tienen que apoyarse mucho, docentes y coordinadores, hacer un levantamiento de qué hay, para que luego el centro como gestor pueda tomar una decisión en base a lo que hay. No improvisar, sino esperar que los mismos chicos manifiesten qué es lo que necesitan. Y para que luego de que ese levantamiento se tenga, entonces empezar a aplicar las herramientas emocionales que vamos a poner en el foro y los documentos que vamos a enviar para entonces empezar a conectar con los chicos. Pero desde la gestión no puede trabajar si no recibe insumos para trabajar. ¿Sí? La gestión lo que debe es llegar en un espíritu de apertura, de esperar que va a encontrar para entonces poder ayudar a los chicos. Lo importante en este momento en el que los chicos regresan al aula no es el conocimiento, son las emociones, es todo esto que ustedes están aprendiendo en este diplomado y que luego eso conecte con, con la inteligencia y con las capacidades cognitivas, que de hecho cuando tienes un ambiente emocional asertivo, esas capacidades vuelan, ¿no? Crecen, se desarrollan y se fortalecen. Entonces, gracias. Sandra y Denis. Saludos y felicitaciones, sin desperdicio, su ponencia. Lo que me gustaría es una recomendación de algún material enfocado a adolescentes, de cómo ayudarles a gestionar las emociones, porque creo que la pandemia lo que dejó fue al desnudo problemas que ya teníamos y que de alguna manera se exacerbaron producto de todo el encierro. Entonces me gustaría un material que sea como práctico, orientado a adolescentes. Eso es correcto. Y sí, voy a buscar a ver qué tengo y les voy a dejar algo. Claro que sí. Gracias por las felicitaciones. Entonces, finalmente, Denis, los demás, por favor, me ponen las preguntas en el foro. Adelante. Denis. Denis, ¿no está? Denis Manzanillo. Muy bien, entonces damos la oportunidad a Irene de la Rosa. Un minutito. Buenas tardes. Buenas tardes, Irene. Me encantó el tema de hoy sobre las emociones, porque yo trabajo con la parte de nivel inicial y creo que es muy interesante. Pero hay una parte que quiero que por favor me aclare, que es donde trata acerca de las señales inconscientes. Quisiera saber un poquito más de esto, porque me quedé como con una pequeña duda en cuanto a esa parte. Muy bien, en el foro la respondo. Sí. Ok, Señales gracias. inconscientes a nivel emocional. Pues nada, muchísimas gracias por su tiempo.
Disculpen, el tiempo es el tiempo, ¿no? Y también tengo otros compromisos dentro de poco. Pero muchísimas gracias. Han sido un grupo excelente, preguntas sumamente interesantes, inquietudes prácticas de orden práctico. Y yo creo que sí, que tenemos muchos retos por delante, pero que esto ha venido a enriquecernos mutuamente para poder sobre todo contribuir con los muchachos, que como decía el video, son nuestro futuro, pero son el 100% de nuestro presente. Y ustedes son parte fundamental y esencial en la salud y en ustedes tienen en su mano el futuro de este país. Entonces, para mí de verdad siempre será un honor, una alegría poder trabajar con maestros. Mi madre fue maestra, ya está jubilada. Y para mí es una vocación, ¿no? Sagrada, por decirlo de alguna forma. Entonces, nada, de verdad, que tengan feliz fin de semana. Sigo a las órdenes en la plataforma y responderé las preguntas en el foro y enviaré el material. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo.